al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud. Hoy vamos a tocar temas muy importantes en cuanto al comité, las funciones, cuál es el objetivo. Incluso vamos a ver también cómo es el proceso de selección del comité. Y bien, esa es la presentación en cuanto al curso. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, no duden en ir escribiéndolo al chat para, tras finalizar este curso con el intermedio que hagamos, poder resolverlas. Y de tal manera que nadie nos quedamos con la duda y que todos quedemos pues alegres y contentos y hayamos aprendido algo nuevo. O reforzar nuestros conocimientos también. Como ya me presentó hace un momento, mi nombre es Karina Yomona Cuevas, soy ingeniera de minas de profesión, cuento con una maestría y con especialización en sistemas integrados de gestión, tanto en seguridad, calidad, medio ambiente, gestión antisoborno. Y bueno, actualmente laboro como consultora de distintas empresas en distintos rubros, justamente promoviendo estos sistemas de gestión y auditando los mismos también. Aquí tengo algunos datos, les dejo algunos datos personales en el caso que no logremos responder todas las preguntas o más adelante puedan tener algunas preguntas, estoy dispuesta a ayudarles a resolver sus dudas. ¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Por qué nosotros brindamos este curso? ¿Qué es lo que queremos lograr con todos ustedes? Primero, lo que nosotros deseamos es explicarles de manera práctica todas las disposiciones en cuanto a seguridad que se encuentran en nuestra normativa nacional vigente en relación al Comité de Seguridad, Salud Ocupacional o al supervisor. Este es nuestro principal objetivo, pero también es muy importante saber por qué se conforma un comité y cuál es este proceso. Saber el motivo, por qué es lo que el objetivo principal de contar con un comité en nuestra organización y cómo vamos a conformar nuestro comité o cómo vamos a elegir a nuestro supervisor. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. El otro objetivo muy importante también es identificar cuáles son las funciones y responsabilidades tanto del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y también vamos a analizar las obligaciones de este comité o del supervisor en el actual contexto pues que estamos viviendo hoy por la situación del COVID-19. Vamos a analizar también, vamos a enfocarlo, porque es cierto que tenemos normativa legal que nos brinda todo el proceso regular que se lleva en una situación normal para la conformación del comité, pues sus funciones, sus responsabilidades. Pero también al finalizar vamos a tocar algunos temas porque sé que muchos de ustedes se habrán cuestionado o estarán justamente en ese proceso de conformación de su comité y no saben si hacerlo de manera presencial, de manera virtual. Esto lo vamos a ver también, lo vamos a tocar este tema. Bien, después que ya hemos revisado cuáles son nuestros objetivos del curso, vamos a hacer un análisis. O sea, siempre me gusta partir de hacer un análisis del contexto que vivimos hoy en día y partir por qué se ha optado, por qué la normativa nacional opta por la conformación de un comité o de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente vivimos pues en un mundo globalizado donde hay bastantes industrias, hay bastante actividad económica. Por el mismo hecho de esta globalización, de esta industrialización, hace que existan más peligros, más riesgos en los centros de trabajo y por ende accidentes, siempre y cuando el sistema de gestión no esté correctamente. Y esta ocurrencia de los accidentes laborales nos va a originar una serie de eventos, como principalmente el perjuicio de la integridad de los trabajadores. Si un trabajador se accidenta, nosotros estamos perjudicando su integridad. Pero también tenemos algunas otras consecuencias, como los costos sociales al Estado, porque no únicamente queda en que el personal se accidenta y él sale perjudicado a su integridad, sino también hay unos costos detrás sociales por el Estado, porque va a pasar un proceso que va a incluir esto. Sin embargo, no queda únicamente en el Estado ni en el trabajador, también va a las pérdidas a todo el empleador y pérdidas distintas, no únicamente pérdidas económicas, pérdidas en la paralización de los procesos
o en la operación, sino también va a pérdida de la imagen de la organización, porque una empresa que tiene más accidentes laborales, como que la imagen frente a otras empresas que pueden ser del mismo rubro o de los clientes disminuye. Y pues, ¿esto por qué se provocan todos estos accidentes que nosotros estamos viendo que va a causar daños a la integridad de las personas, al Estado, al empleador? También va a provocar un retraso en el desarrollo económico de nuestro país. Y este es el resultado, todo este resultado que hemos analizado es en gran parte a ciertas deficiencias que existen en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por las deficiencias es que se genera todo esto. Y justamente por eso se ve la importancia de confirmar un comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, porque estos van a jugar un papel muy importante en el sistema de gestión, ya que van a participar activamente en todos los elementos de gestión. Y aquí quiero recalcar, tanto el comité o el supervisor de seguridad van a participar activamente en todos los sistemas de gestión. No es únicamente que me tienes que revisar y aprobar mi per se, me tienes que participar para la elaboración de mi política y ciertos puntos específicos, ¿no? La norma nos dice bien claro que tiene que participar de manera activa en todo el sistema de gestión. Y aquí también hago otra pausa porque siempre les hago las preguntas a las organizaciones que generalmente asesoramos. Les digo, una de las funciones principales del comité es que participen activamente en todo el sistema de gestión de seguridad. Pero si el comité no está capacitado en el sistema de gestión, no tiene las competencias, ¿cómo va a participar de manera activa? Y justamente una de esas razones o uno de esos motivos por los cuales se necesita la participación activa del comité o del supervisor en el sistema de gestión es que se brinde estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque a través de ellas los miembros que conforman el comité o el supervisor van a saber qué es el sistema de gestión, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. Y justamente la norma también nos dice que tienen que haber capacitaciones exclusivas para el comité. Y justamente con eso se lanzó también esta capacitación, porque al recibir las capacitaciones ustedes ya dan cumplimiento a los requisitos legales, pero más allá de cumplir los requisitos legales y evitar una multa, es que el personal se encuentre capacitado, que los miembros del comité o la parte empleadora sepa realmente cuáles son las funciones del comité, porque el comité va a apoyar a la mejora del sistema de gestión de seguridad. No va a obstaculizar, antes al contrario, su objetivo es apoyar, es asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa nacional. Otra vez, si el comité no conoce la normativa vigente nacional, ¿cómo va a asesorar y vigilar el cumplimiento del mismo? Entonces es importante que los miembros del comité se capaciten, que sepan cuáles son sus obligaciones, sus funciones y que conozcan el sistema de gestión y la normativa legal. Eso es muy importante porque eso prácticamente es la base para que puedan desarrollar sus funciones correctamente. Y a raíz de eso, pues, brindarles mis felicitaciones, porque ustedes, al estar presentes en esta capacitación, están dando un paso hacia adelante y van a conocer, vamos a analizar, pues, cuáles son las funciones y las responsabilidades del comité en esta capacitación. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad del comité es favorecer el bienestar laboral y apoyar el desarrollo del empleador. Si el comité va a contribuir a mejorar el sistema de gestión de seguridad, va a haber menos accidentes, menos incidentes, los trabajadores van a estar más concientizados y esto, por ende, va a tener una mejora en cuanto a la productividad, en cuanto a la imagen de la empresa, de la organización, a la competitividad también, les va a ayudar a la organización. Y esto va a apoyar al desarrollo del empleador o de la organización en la cual se está gestionando. El marco legal. ¿Bajo qué normas vamos a dar esta capacitación? Porque siempre es muy importante brindar
las referencias, cuál es la base, el sustento técnico con el cual nosotros vamos a explicarles el día de hoy, vamos a analizar las funciones, las responsabilidades del comité. Y pues el marco legal partimos del artículo 29 de la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También tenemos el artículo número 38, del 38 al 73 del Decreto Supremo 005, el cual pues es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si nos damos cuenta, del 38 al 73 son una serie de artículos, los cuales sí nos detalla específicamente cuáles van a ser sus funciones, cuál es el proceso de selección, entre otras cosas. Y no únicamente quedarnos pues en nuestra normativa nacional en el Perú, sino también todas estas explicaciones, esta exposición está fundamentada también en el artículo del número 10 al número 14 de la resolución 957 del reglamento del Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, bajo estos tres normativas legales o marco legal, nos vamos a regir y vamos a aprender el día de hoy. Iniciamos haciendo la pregunta. ¿Qué es el Comité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo? De repente tienen algunas ideas, algunas nociones. Me gustaría leerles en el chat para ver qué alcance tienen de repente y poder complementar esto también. Entonces les invito a escribir en el chat para saber con qué nociones están iniciando. Mientras se van animando, vamos a analizar. Cuando en la capacitación, en el título, nosotros brindamos como funciones y responsabilidades del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa O es una disyunción, la cual nosotros nos vamos a analizar qué es el comité y quién es el supervisor de seguridad, y cuándo vamos a tener un comité y cuándo corresponde a tener un supervisor de seguridad. Vamos a hacer el análisis por ambas partes. E iniciamos con el comité. El comité es un órgano biparitario y paritario. Estos términos son muy importantes que todos los tengamos que grabar, porque aquí está el sustento netamente. Si nos dice que es un órgano biparitario, el hecho de ser biparitario nos dice que está conformado por dos partes. Y cuando no se especifica que es paritario es porque ambas partes van a tener el mismo número de participantes pues, en este comité, el cual va a estar constituido tanto por representantes del empleador y de los trabajadores. Estos miembros van a tener la facultad y obligaciones previstas por la legislación, las cuales hemos visto anteriormente, tanto la Ley de Seguridad como su reglamento, y también van a estar destinados a la consulta regular y periódica de las actualizaciones de todo empleador que cuente con 20 o más trabajadores a su cargo en materia de prevención de riesgos laborales. Esto es en cuanto al comité. Bien, ya se animaron a escribir a la pregunta que hice hace un momento. Y efectivamente están dando respuestas muy acertadas. Por ejemplo, son los representantes de los trabajadores y de la parte empleadora, nos dice Wilber. Juan José nos dice un órgano formado por los trabajadores y por el empleador, que vela la seguridad de los trabajadores, biparitario y paritario. Justamente lo que les dije que son los términos importantes. Igual Dagmar también nos está dando un concepto bien acertado. Y al igual que Luis Gerroider. Muy bien. Esto me hace tener una idea de que ustedes están ingresando a esta capacitación con buena base. Y eso es importante. Entonces, para continuar, ya vimos que es un comité. El comité es un órgano biparitario conformado por dos partes y paritario. Paritario, ambas partes cuentan con el mismo número de participantes, tanto como representantes del trabajador, de los trabajadores y representantes del empleador. Y el comité va a ser o se estipula su conformación para las empresas que tengan 20 o más trabajadores. ¿Y cuándo vamos a tener un supervisor de seguridad?
El supervisor de seguridad y salud en el trabajo es aquel trabajador elegido por los trabajadores de las empresas, organizaciones o instituciones que cuenten con menos de 20 trabajadores. Y este supervisor de seguridad a veces genera confusión. ¿Por qué? Porque puede que una empresa que tenga menos de 20 trabajadores, entre 19 y 18, tenga ya dentro de su planilla con el cargo mismo de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando esto genera confusión, ¿por qué? Porque la organización dice, pero yo ya tengo mi supervisor que lo he contratado y que él sabe sobre seguridad y él me supervisa todos los temas de seguridad. Pero ojo, ese supervisor no es el que nos pide la norma, porque el que nos está pidiendo la norma vigente en el Perú es que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es un cargo honorífico que eligen sus propios compañeros. A través de un proceso de votación van a elegir a su representante, el cual pues no quita de que si van a hacer las elecciones a un supervisor de seguridad, tienen que despedir al otro supervisor que tiene contrato por planilla y con el mismo cargo, ¿no? Con el cargo tal cual. En cambio, a este supervisor al que estamos haciendo en mención ahora, es un cargo honorífico. Es un cargo honorífico, el cual pues no quita que tengamos un supervisor con el mismo puesto de trabajo y con el mismo nombre en planilla, ¿ya? Hay que tenerlo esto bien claro y no generarnos confusiones durante el desarrollo pues de esta capacitación. Entonces, para afinar los conceptos que hace un momento les mencioné, el empleador vamos a tener dos ocasiones. La primera situación, cuando una organización o el empleador tiene 20 o más trabajadores, va a contar ¿con qué? Con un comité. Y cuando tenga menos de 20 trabajadores, contará pues con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos miembros deben conformar el comité? Por ahí me podrán decir, ya, chévere, Karina, nos explicaste que las empresas que tienen 20 o más trabajadores deben de contar con un comité, pero ¿y cuántos tienen que ser los miembros del comité? De repente se me ocurre pues un número 16 o simplemente quiero 2. Esto también está normado. Entonces, ahorita les voy a mostrar para que ustedes puedan verificar efectivamente. Muy bien, estoy viendo en el chat que ya están respondiendo cuántos son los números o los miembros que deben conformar el comité. Ya están respondiendo. Eso quiere decir que tienen nociones muy fundamentadas sobre el tema. Y para quienes todavía no tenemos ese concepto claro, aquí les dejo. El comité está conformado o estará conformado con un mínimo de 4 participantes y máximo 12 miembros. Y ¿cómo yo voy a saber si tengo que conformar por 4 miembros, 10 miembros, 8 miembros? Pues la misma norma también nos da una tabla como una guía. Si nosotros tenemos de 0 a 19 trabajadores, pues corresponde al supervisor de seguridad, al supervisor de cargo honorífico, no supervisor con el cargo en la planilla. Y pues si nosotros tenemos de 20 a 100 trabajadores, nos recomienda, porque esto es una recomendación, no es de que esto es pegado y así tiene que ser, por así nos va a fiscalizar. Esto es una recomendación. Pues será de 20 a 100 trabajadores y así sucesivamente como la muestra la tabla inferior. Y en el chat están escribiendo, a ver, Juan José nos dice, ¿existe el supervisor de seguridad y salud en el trabajo por parte de los obreros si son menos de 20 y otro supervisor de seguridad y salud en el trabajo por la empresa como especialista de seguridad y salud en el trabajo? No confundir. Muy bien, Juan José Ramos, justamente eso estábamos explicando hace un momento y es muy importante tenerlo en claro. Entonces, en esta tabla inferior nos está brindando las especificaciones de qué rango como mínimo y máximo podemos conformar nuestros miembros del comité. Y pues, ahora ustedes me preguntarán, Karina, excelente, ya nos explicaste cuándo voy a tener un supervisor y cuándo voy a tener o voy a conformar un comité. Y es más, nos dijiste también qué rangos
según el número de trabajadores, voy a tener mis miembros en el comité. ¿Y qué pasa si contamos con varios centros de trabajo o sedes? ¿Cómo vamos a manejar este tema? Y pues la respuesta es, en cada uno de ellos, si tenemos varias sedes de trabajo de la empresa, sede, podemos contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo o un subcomité en el caso que la sede tenga 20 o más trabajadores. Y de igual manera, en función al número de trabajadores, como hace un momento lo vimos en la tabulación, en el cuadro. Y pues en donde la elección de los miembros de este subcomité estará sujeta por el mismo procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que específicamente es el artículo 44 del reglamento de la ley. En pocas palabras, ¿qué nos dice? Si nosotros tenemos varias sedes, en cada sede de la empresa podemos conformar un subcomité cuando la sede tenga 20 o más trabajadores. Y si tenemos menos de 20 trabajadores, pues corresponderá a su supervisor. ¿Y cómo lo vamos a elegir? Del mismo proceso que les vamos a explicar, el cual se va a conformar o se va a elegir pues al comité. No es porque es subcomité o porque es otra sede, me voy a omitir algunos pasos. No, va a ser el mismo proceso para la elección. Y este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el principal, va a coordinar y apoyar las actividades de los subcomités o de las sedes que se tengan, o con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. O sea, todo se va a coordinar y se van a apoyar las actividades, tanto la sede central como los subcomités o las otras sedes que se puedan tener. Y por ahí me dirán, pero Karina, ya nos hablaste de sedes, pero ¿y en construcción civil? Porque en construcción civil no son sedes, porque no es que una empresa tenga una sede en una obra y otra sede en otra obra. En construcción civil es por proyectos o por obras. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Pues en ese caso tenemos un decreto supremo, el 011-2019, que es exclusivamente para el sector de construcción civil. Y lo que nos dice aquí la norma es que por cada obra que se tenga, se va a tener que conformar un subcomité cuando se cuente con 20 o más trabajadores. Y cuando se cuente con menos de 20 trabajadores, pues corresponderá a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Se va a gestionar de tal manera. Para construcción civil, por obras o por proyectos. Y para los demás sectores, pues por sedes se puede conformar. ¿Correcto? Y ahora sí, ahora les explicamos cuál es el objetivo de conformar pues un comité de seguridad y salud en el trabajo o del supervisor. El objetivo principal es que este miembro o estos miembros del comité tienen que asesorar y vigilar el cumplimiento de los dispuestos en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento exigido por la norma que todas las organizaciones deben de tener cuando se cuente con más de 20 trabajadores. Entonces, el comité tiene que vigilar este cumplimiento y asesorar también. Otro de sus objetivos es promover la salud y seguridad en el trabajo. Cuando hablamos de esto, nos referimos a salud, evitar enfermedades ocupacionales. ¿Y cómo nosotros vamos a evitar enfermedades ocupacionales en nuestra organización? Pues uno de los medios es hacer monitoreos de los agentes a los cuales están expuestos nuestros trabajadores, porque una enfermedad ocupacional se desarrolla a través del tiempo. No es que sea de un día para otro, a diferencia de los accidentes, de los incidentes que sí son en el momento. Entonces, el objetivo es promover la seguridad, evitar accidentes, incidentes y la salud, que se evite desarrollar enfermedades ocupacionales. Esto también es uno de sus objetivos del comité o del supervisor. Y también asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa nacional relacionada a seguridad y salud en el trabajo. Y pues todo esto va a favorecer el bienestar laboral de los trabajadores mismos y apoyan también al desarrollo del empleador. Es un win-to-win, que generalmente se dice ganar-ganar. Ganan los trabajadores porque al tener un ambiente laboral seguro,
al estar más capacitados para evitar accidentes, incidentes, cuidan su integridad, se favorecen y también de manera indirecta van a apoyar el desarrollo del empleador, porque una empresa que tiene una buena cultura de seguridad, además de ser más competitiva en el mercado laboral, pues también es más productiva porque va a disminuir algunos costos que se tengan en cuanto a accidentes, incidentes, paralizaciones de proyectos, entre otras cosas. Y ahora vamos a ver cómo se compone el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El comité, como hace un momento les dije, pues, es paritario, constituido por dos partes. Y paritario es que tiene igual número de representantes por ambas partes. Entonces, si está constituido por dos partes, va a estar constituido por representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores. Estos representantes de los trabajadores pueden ser miembros titulares y suplentes, los cuales van a ser elegidos por los mismos trabajadores, a excepción del personal de dirección y confianza. Esto es muy importante tenerlo en claro, porque ocurre que muchas veces el personal de confianza quiere ir a elegir también a sus propios representantes o a los miembros del comité, o es más, decir, el ingeniero jefe de proyectos que sea el representante de los trabajadores, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque el ingeniero jefe de proyectos es un cargo de confianza, es un personal de dirección al ser una jefatura. Entonces no puede él ser un miembro o un representante de los trabajadores. Y esto lo estipula. Entonces es importante saber que todo personal de confianza y de dirección de la empresa no puede presentarse como representante de los trabajadores, pero sí puede ser representante del empleador. ¿Y cuándo vamos a nosotros a elegir o cómo vamos a saber quiénes pueden ser representantes del empleador? De igual manera que como los representantes de los trabajadores, se va a contar con miembros titulares y también miembros suplentes. A diferencia es que los representantes del empleador pues no lo van a elegir entre los miembros de dirección y confianza, decir, yo quiero que fulanito sea mi representante porque es más honesto o es una persona que se preocupa mucho por el bienestar de los trabajadores, de nosotros. En los representantes del empleador no se elige por elecciones o por votos. Aquí se designa. ¿Y quién va a designar? Pues el mismo empleador. ¿Y entre quiénes va a designar? Entre el personal de dirección y confianza. Entonces, los representantes de los trabajadores no entran a tallar el personal de dirección y confianza, pero sí entran a tallar como representantes del empleador. Y aquí también es importante recalcar que siempre se guarda evidencias de esa designación, porque también me ha pasado que en algunas auditorías nos piden, pues, ¿quiénes son los representantes de los trabajadores? Mira, es Pepe, es Juan, es Lucho. Perfecto. ¿Y cuál fue el proceso de elecciones? Ya mostramos las actas, las fotos que hemos seguido, todo el proceso conforme nos menciona la ley. Y genial, por eso se tiene un punto. Pero cuando entramos a preguntar, ¿quiénes son los representantes del empleador? Dice, es el gerente, es el jefe y es el supervisor tal. Ellos son los representantes del empleador. Y muéstrame las evidencias de la designación, porque la norma te dice que tienen que ser designados por el empleador. Entonces debemos de guardar evidencias. ¿Y qué evidencias puedo mostrar? Pues a través de un documento emitido por la gerencia o por el empleador, en la cual pues se designa, se hace presente mediante este documento que la gerencia general o el empleador designa a tal puesto de trabajo o a Juancito que desempeña tal puesto de trabajo como personal de dirección y confianza a ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como representante del empleador. Esto puede ser un documento, puede ser un email, también son medios probatorios que efectivamente estamos siguiendo el proceso regular. Entonces ya sabemos, tenemos que guardar evidencias, no únicamente la elección de los representantes de los trabajadores, sino también la designación de los representantes del empleador. Es muy importante que guardemos evidencias de ambos puntos.
David nos pregunta, ¿el contrato también puede haber una cláusula como personal de confianza? Sí, muchas veces en los contratos también se estipula pues que es personal de confianza. A ver, Luis nos dice, un miembro empleado del comité que es supervisor y también está en seguridad, ¿qué puede hacer si está suspendido 2 días injustamente porque el supervisor de turno y apoyo no lo apoyó en un trabajo y el jefe de ellos, que es superintendente, lo suspende? Bueno, Luis, la pregunta no va tanto. Sí, un miembro empleado del comité, que es el supervisor. Justamente ya, y esto vamos a responder justamente esta pregunta más adelante, porque los miembros del comité también tienen como unos derechos que tienen que ver como el despido incausado, entre otras cosas que justamente van a ser para evitar represalias por las acciones o las sugerencias que den en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, porque esa es la principal función de los miembros del comité. A ver, ¿les parece que cuando estemos al intermedio de este desarrollo de la exposición, hacemos una pausa para responder las preguntas de tal manera que no cortemos la hilación de esta ponencia, pero ya pueden ir escribiéndole por el chat, no habría ningún problema. Entonces, continuando, en este ítem hemos visto cómo se compone el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora vamos a ver cómo el comité está conformado, porque ya sabemos que debemos de tener mismo número de trabajadores o representantes de los trabajadores y el mismo número de representantes de la parte empleadora. Pero ahora, ¿cómo se conforman? ¿Cómo es el orden jerárquico? Porque también tenemos que tener una estructura jerárquica dentro de nuestro propio comité. Y pues esta estructura jerárquica parte de contar con un presidente, un secretario y los miembros netamente del comité, quienes son las otras personas que las conforman. El presidente. El presidente es elegido por el propio comité entre los representantes de este comité. Y la función principal que va a desempeñar es el presidente va a convocar las reuniones ordinarias y las extraordinarias. También va a presidir y dirigir las reuniones del comité. Es las personas que va a decir, el día de hoy nos estamos reuniendo por tal motivo, tales son los puntos a tratar en la agenda, se va a analizar las estadísticas, el avance del programa de capacitaciones, entre otras cosas. Entonces, esta es la principal función del presidente. ¿Quién elige el presidente? Los mismos miembros del comité van a ser quienes eligen. Y también está conformado por un secretario, que generalmente, y nos recomienda pues la norma, que es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Si aquí nos dice es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, pero los servicios se utiliza cuando pues el sistema de gestión o el manejo de esto se lo terciariza. Pero en el caso que se cuente pues con un jefe de seguridad o con un ingeniero o supervisor de seguridad netamente con dicho cargo en la planilla, pues esta sería la persona indicada para que desempeñe el cargo de secretario. O también, o sea, la norma nos dice que esto nos podrían dar como una recomendación, pero no quita que los mismos miembros del comité elijan también por consenso quién va a ser el secretario. Y pues el secretario es el encargado de las labores administrativas del comité. Y las labores administrativas del comité, pues, es ver las actas y realizar las actas, que las actas del comité se firmen por todos los miembros y sean redactados de manera adecuada y oportuna según los acuerdos que se tengan en las reuniones ordinarias o extraordinarias en el comité. Y también tenemos para el otro orden jerárquico los miembros quienes conforman el comité fuera del presidente y del secretario. Su función principal de ellos es aportar iniciativas propias o del personal del empleador o de los encargados para fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité. Acuérdense que los miembros del comité, los representantes de los trabajadores, son voceros de los propios trabajadores. Voceros para brindar ideas, sugerencias que van a ayudar a mejorar el sistema de gestión, que va a fomentar una cultura de prevención de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales.
Esto es en cuanto a la conformación. ¿Y cómo vamos a elegir nosotros a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cuál va a ser el proceso? Este proceso está a cargo de la organización sindical mayorista, en su defecto, que puede estar a cargo de la organización sindical que esté afiliado con el mayor número de trabajadores de la empresa o entidad empleadora. Si en la empresa contamos con una organización sindical, pues estos son los encargados de llevar todo el proceso de elecciones. Y en el caso pues, que no tuvieran un sindicato, el encargado de llevar este proceso de elecciones es el empleador. Y cuando no existe una organización, pues el empleador va a ser quien convoca la realización del proceso, la elección tiene que ser democrático, mediante votos secretos y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores. Y el acto de elección, todo el proceso de elección se va a tener pues que llenar o registrar en un acta, la cual debe archivarse en el libro de actas correspondiente al comité. Y una copia de esta acta también debe de archivarse en el libro de actas. Esto es importante. Debemos de tener el acta principal de todo el proceso de elección en un libro de actas de la empresa y la copia en el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, por aquí también podemos asociar que un requisito que el comité es que tenga su libro de actas y que esté foliado. No nos pide la norma que esté legalizado, pero sí que se encuentre foliado. Además, también la nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria a elecciones a fin de verificar que cumplan los requisitos legales de los trabajadores. Los trabajadores que quieren presentarse como representantes ante el comité tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, tienen que ser trabajadores del empleador. Tener 18 años de edad como mínimo. No puede ser un menor de edad un representante de los trabajadores. Y de preferencia, esto es de preferencia, no es algo excluyente. Pues se busca que tenga algunas capacitaciones en temas de seguridad, de salud en el trabajo, o laborar en puestos pues, que le permitan tener conocimientos o información sobre riesgos laborales. Esto no es indispensable porque si pese a que no tuviera algunas capacitaciones sobre seguridad y sale elegido entre sus compañeros, el empleador tiene que capacitarles. Tienes que capacitarles para que desarrollen pues sus funciones de manera adecuada. Y pues se va a ver posteriormente que se hace todo el proceso de elecciones, y ya se tienen los resultados, pues se va a proceder a una convocatoria a la instalación del comité. Y esta convocatoria a la instalación es un acto que se encuentra a cargo del empleador, la cual se va a llevar a cabo en el mismo local de la empresa y levantándose el acta respectiva. ¿Y qué pasa si por fuerza mayor no se puede realizar el acto en el local de la empresa? El empleador tiene que garantizar la información sea accesible a todos los trabajadores. Y para ello puede utilizar algunos medios físicos o digitales para cumplir el objetivo pues, que tenga esta convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hacemos un breve intermedio para responder las preguntas y a ver, te cedo el pase. Ingeniera, sí, justamente había unas preguntas pasadas que quedaron pendientes. La pregunta viene de María. ¿La cantidad de miembros mostrada en la tabla incluye suplentes? No, esto no nos incluye suplentes, esto es únicamente de los titulares. Pero si tenemos 2 titulares por la parte de trabajadores y 2 titulares por la parte de empleadores, se va a tener también por ambas partes 2 suplentes. ¿En las municipalidades se pueden tener subcomité por gerencias? En las municipalidades. Si la municipalidad se encuentra descentralizada, sí se puede tener subcomités.
pero si es centralizada, no. Siguiente pregunta. ¿Los suplentes deben asistir a las reuniones ordinarias? Pueden asistir, pero no van a tener voz y voto. Pueden asistir como personas veedoras del proceso, porque la norma nos dice que pues pueden asistir algunas personas, también miembros del sindicato o algún miembro que desee participar, pero únicamente va a participar haciendo actos de presencia, más no va a tener ni voz ni voto en esas reuniones. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer si los sindicatos no realizan el proceso de elección de los representantes de los trabajadores? Pregunta, ¿qué es lo que pasa? Ah, genial, muy buena pregunta. Uy, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí se escucha. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si en mi organización, Karina, en mi empresa, tengo un sindicato, pero este sindicato medio que no quiere trabajar, no quiere realizar pues este proceso de elección, porque hemos visto que es su función? Lo que siempre recomendamos y decimos, no por ellos vamos a entrampar el proceso, simplemente se les emite una invitación especificando en la ley tal, en el reglamento de la ley, artículo tal, indica que como función del sindicato o como sindicatos ustedes son los responsables de llevar este proceso y en el caso que no se presten o que no estén disponibles para llevar todo este proceso a cabo, pues tienen que tomar la iniciativa los empleadores de la organización. Yeah. ¿Cómo demuestro que es un personal de confianza? ¿Qué documento lo demostraría? Bueno, para nosotros demostrar que es un personal de confianza, lo podemos demostrar primero que en su contrato, en algunos contratos, pues ahí sí se especifica que es un cargo de confianza. Puede ser en el contrato. Y si no tenemos en el contrato especificado como el cargo de confianza, algunas organizaciones pues tienen una organización de sus puestos de trabajo en las cuales se incluyen pues cuáles son cargos de confianza, están sujetos a objetivos, entre otras cosas. Y también un cargo de confianza generalmente siempre van a ser los que dirigen la organización y van a dirigir pues procesos, áreas como jefes, supervisores. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el jefe o dueño de la empresa o el gerente no desea pertenecer al comité? Bueno, no es obligatorio que el gerente o dueño de la empresa tiene que conformar parte del comité. Se puede dar como una recomendación, pero si él no puede conformar y no tiene la disponibilidad de tiempo posiblemente, pues para eso tiene que designar a sus representantes de la parte empleadora. ¿La carta de designación es el único documento que evidencie ser personal de confianza? Ya. La carta es un medio, porque cuando nosotros vamos a evidenciar, podemos presentar incluso hasta un correo electrónico en el cual estamos haciendo de conocimiento a los trabajadores que se les ha designado pues para ser parte o miembros del comité como representantes de la parte empleadora. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué pasa si solo el empleador está en planilla o si tiene un solo trabajador? ¿Qué pasa si solo el empleador, o sea, si solamente hay 2 trabajadores o un trabajador? Ajá. O si solamente tiene un trabajador, o sea, solamente dos. Bueno, si tiene solamente un trabajador, pues la empresa, esa persona es el encargado y el responsable de gestionar todo el sistema de gestión de seguridad de su empresa, la cual va a ser pequeña y justamente para su bienestar. Siguiente pregunta es, ¿quién sería recomendable para el presidente? Generalmente se les recomienda pues para el presidente que sea el cargo más alto de la organización, ya sea el gerente general, el director, se recomienda.
pero no es que esto tiene que ser así, porque la norma también nos dice que pueden elegir los mismos trabajadores o los mismos representantes o miembros del comité pueden elegir quién va a ser su presidente y su secretario. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo manejar un libro foliado ahora en pandemia si estoy usando actas digitales y no estamos usando instalaciones y los trabajadores solamente son de manera remota? Así es. Sí, justamente este tema también lo vamos a tocar al finalizar, porque al finalizar hemos incluido un punto sobre cómo se está gestionando el tema del comité en la actual situación por el COVID, por la pandemia que estamos pasando. Sin embargo, es bueno también saber toda esta parte legal que nos indica pues cuál es el proceso regular en condiciones normales que se llevaría las elecciones y la gestión del comité. Sin embargo, al final también vamos a tocar el tema que se pueden hacer las reuniones de manera virtual, las actas virtuales, incluso he visto en algunas organizaciones lo que están haciendo, hacen el acta, lo imprimen con firmas virtuales autorizadas y lo pegan a su libro de actas para dar cumplimiento. Siguiente pregunta es, ¿el secretario de CST puede asumir por un tercero, puede ser asumido por un tercero por ser responsable de servicio del SST terciarizado? Claro, no había problema. Y justamente lo que nos menciona la norma es que se da como recomendación que el secretario sea el encargado de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y algunas empresas optan pues que el sistema de gestión lo terciarizan. Entonces, si lo terciarizan y esta persona encargada de la terciarización forma parte del comité, bienvenido sea, no habría ningún problema. Si por A o B el presidente sufre un accidente, ¿quién tomaría el cargo? Bueno, si sufriera algún accidente y esto le imposibilitaría continuar con sus funciones dentro del comité, pues lo que se podría hacer es como queda una vacante libre, la vacante, no estoy diciendo el cargo, podría subir automáticamente un suplente y entre ellos elegir a su presidente, porque no es que el suplente que va a reponer la vacante libre va a asumir el cargo también como presidente. Eso queda bajo consenso de los miembros del comité. Tenemos un montón de preguntas. A ver, entonces, dentro del comité se tiene que escoger sí o sí a un responsable de SST para que haga la función de secretario. Así es, se tiene que, la estructura nos dice que tiene que tener un presidente del comité, un secretario, porque el secretario es el encargado pues de la parte administrativa, ¿no? Si el presidente se ha coordinado para tener una reunión ordinaria o a solicitud de los miembros, van a tener una reunión extraordinaria, el secretario es el encargado de difundir, de hacer las invitaciones y obviamente de elaborar el acta, porque es el encargado de las funciones administrativas. Si un suplente no tiene voto y la reunión no tiene quórum, ¿cómo se debe tratar la reunión? ¿Se tiene que suspender la reunión? Claro, si no llegamos al quórum mínimo, la reunión se tiene que suspender, por más de que haya un suplente, porque el suplente es como una persona veedora, que no tiene voz ni voto, a excepción en el caso que un representante o un miembro del comité, pues se da su vacancia y automáticamente el suplente acceda a ese puesto, ¿no? Perfecto. Las reuniones del comité, de acuerdo a ley, ¿cada qué tiempo se deben reunir? Nos dice que debemos de tener mínimo una reunión mensual, mínimo, o sea, eso es lo normal que se tendría que hacer. Pero en el caso de situaciones extraordinarias, ya sea por un accidente que puede ocurrir o algún tema que los miembros del comité sientan que es importante y que deban de tocarlo, pues se convocará una reunión extraordinaria. Esa es la frecuencia de reuniones. Si un titular no asiste a una reunión ordinaria, ¿debe asistir el suplente? No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor?
Si un titular no asiste a una reunión ordinaria, ¿debe asistir el suplente? Mm, Puede asistir el suplente, pero no va a tener voz ni voto. Lo que aquí va a ser lo más importante, va a tener la relevancia, es que se cuente el quórum mínimo para que se efectúe la reunión con los titulares. En minería, indica quiénes deben de pertenecer al comité por parte del empleador. ¿Qué sucede si en tu empresa no lo toman en cuenta? Bueno, en minería también te dan la sugerencia, pero o sea, no te dicen que sí o sí el presidente tiene que ser el gerente de mina o el secretario tiene que ser el gerente de seguridad. Te lo brinda como recomendación de igual manera, pero no te lo exige. Y si estamos trabajando en una empresa que es contratista o conexa a la actividad minera, pues es bueno seguir las recomendaciones pues, de esta norma, porque en la misma norma de minería nos dice que el presidente y el secretario también pueden ser elegidos por los mismos miembros del comité. Perfecto. ¿Cómo se evidencia o controla los 30 días con goce de haber al año por cada miembro del CST? ¿Existe alguna metodología regulada? Bueno, no tenemos alguna metodología que te diga, mira, muestras ese documento y ya este documento te va a servir que efectivamente has cumplido con los 30 días de goce de haber al año, que esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ya nos vamos adelantando un poquito. Pero lo que sí a nosotros nos demuestra y podemos sacar por ahí algún cálculo y lo podemos hacer todos, es cuánto tiempo demoramos en una reunión, que hacemos pues las reuniones mensuales, las reuniones ordinarias, calcularlo, sumar ese tiempo de la reunión, sumar también el tiempo de las inspecciones, porque una de las funciones principales del comité es hacer inspecciones. ¿Cuánto tiempo tardan en las inspecciones? Durante las investigaciones también, porque esa es su función, cuánto tiempo tardan durante estas investigaciones, en las capacitaciones, porque a los miembros del comité hay que capacitarles, cuántas capacitaciones le estamos programando, en cuánto tiempo. Entonces se puede hacer un análisis como esto, incluyendo obviamente más factores, más funciones, en las cuales los miembros del comité se van a dedicar exclusivamente a dichas actividades y sumando, tengamos como un aprox los 30 días. Y con esto pues sí nos serviría, porque aparte de tener el conteo final que va acorde a lo que nos pide la norma, que son 30 días, aparte tenemos las evidencias del cumplimiento. Perfecto. ¿Se aceptaría que yo como dueña me conceda ese cargo y en un acta mis trabajadores lo firmen y acepten mi cargo? Sí, sí, normal. O sea, si tú como dueño, como gerente de la empresa, te designas como miembro del comité por la parte empleadora, junto a otros colaboradores, y durante la reunión o la instalación que se tenga del comité, pueda expresar, pues, el deseo de asumir el cargo o simplemente decir, va por la normativa, el reglamento de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, indican como sugerencia pues que el cargo del presidente del comité sea el cargo máximo de la organización y el cual yo estoy dispuesta a asumir. Y si no tuvieran algún inconveniente, los demás representantes o miembros del comité, pues se asume el cargo. Pero si por ahí hay alguna objeción o no desean que asuma el cargo como presidente del comité, pues se someterá a consenso y elegirán pues los mismos miembros del comité. Perfecto. Ahorita nos llega un comentario que dice, fui a inspeccionar a un recreo turístico que tiene servicio como restaurante. Cuentan con un plan de vigilancia, pero me di cuenta que no lo aplican y solo está como parte documentaria y guardado. Supongo que en muchos casos así están. Sí, sí, eso ocurre por la antigua idea y la cultura pobre de las organizaciones que piensan que seguridad y salud en el trabajo únicamente es acumular papeles. Cuando en realidad se tiene esa cultura, pues desencadena en incidentes, en accidentes, que al finalizar esto cuesta más recursos
o emplean más recursos en subsanar todas estas pérdidas que se tienen, pueden ser pérdidas a los equipos, al medio ambiente, daños a la propiedad o daños a las mismas personas. Esto va a costar más que haber invertido en una correcta gestión de seguridad, en concientizar a los trabajadores, pues en capacitarlos también sobre estos temas y hacer que cumplan las funciones como debe de ser y no únicamente tenerlo en papeles archivados. Si en mi centro de trabajo el trabajador elegido, el supervisor, encontró mejores oportunidades y ya no está en la organización, puede temporalmente el profesional de servicio de seguridad y salud puede asumir o se debe elegir otro. Pues que todos son buenos. A ver, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Ok. Si en mi centro de trabajo el trabajador elegido, o sea, el supervisor de seguridad del trabajo, encontró mejores oportunidades y ya no está en la organización, ¿puede temporalmente el profesional de servicio de seguridad y salud asumir o se debe elegir otro? Bien, si ya has contado con un supervisor de seguridad elegido por sus propios compañeros, también debió de haberse elegido al suplente, que es la segunda persona que le seguía en cuanto al número de votos. Entonces, si el supervisor, pues, encontró otra oportunidad laboral y se fue de la organización, quien asume el cargo sería el suplente y no el encargado de los servicios de seguridad. Perfecto. La siguiente pregunta dice, cada trabajador tiene un suplente. Entonces, de no poder seguir en sus funciones el presidente, ¿no le sucedería a su suplente? No, porque eh, podría ocupar el lugar o la vacante pues de este representante de la parte empleadora siempre y cuando se dé a la vacancia. ¿Y cuándo se va a dar a la vacancia? Pues se va a dar por algunas condiciones que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la falta injustificada de 3 reuniones consecutivas al comité, eso automáticamente se le va a retirar, entre otros puntos que también lo vamos a ver más adelante. ¿Los miembros del comité aprueban la política o ratifican lo que aprobó y firmó el gerente general? En realidad, los miembros del comité o los representantes de los trabajadores son los encargados no de aprobar, sino de elaborar la política, porque para tener la política tiene que hacer con la participación de los trabajadores. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se renueva el comité o supervisor de seguridad del trabajo? Bien, eso lo vamos a ver también más adelante, pero para darles un alcance, el tiempo que va a desempeñar las funciones del comité es como mínimo 1 año y como máximo 2 años. Siguiente pregunta. Es, una empresa que recién va a iniciar una obra y aún no cuenta con comité, ya que tiene 25 trabajadores, ¿quién aprobaría el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 si aún no son elegidos y son el primer día de labores? Bueno, tienen que elegir antes de iniciar sus labores, pues, porque antes de que inicien las labores ya deben de tener el comité, o bueno, no el comité, deben de tener los trabajadores ya que van a ser asignados para dicha obra, para dicho proyecto. Entonces, una de las principales actividades que tiene que hacer es la elección del comité. Perfecto. ¿Cuáles son los derechos y deberes del comité de seguridad? Eso lo vamos a ver detallado en las siguientes diapositivas. No me adelanto porque sí son varias y lo vamos a ver más adelante. Perfecto. La normativa dice que el presidente del comité es el nexo entre el comité y la empresa. No sería juez y parte si el mayor nivel jerárquico de la empresa fuera el presidente. En realidad, por ejemplo, lo que nos dice la norma es el comité, bueno, aparte de sus funciones, va a tener que presentar informes trimestrales y anuales a la máxima autoridad de la organización.
Y el comité no es un órgano que va a estar bajo las órdenes del máximo cargo de la empresa. Entonces, al contrario, el comité es un órgano que va a regular, va a asesorar, va a vigilar la correcta aplicación de las normas en cuanto a seguridad, salud en el trabajo, va a velar por el bienestar de los trabajadores, va a sugerir, va a dar puntos de vista para mejorar el sistema de gestión, y las cuales todas estas sugerencias se van a plasmar en el libro de actas y van a ser discutidas por los demás miembros, dentro de ellos los representantes de los trabajadores también, de la parte empleadora. Y entre ellos van a tomar una decisión, si de repente los pedidos que se están solicitando, las observaciones o los puntos de mejora para seguridad y salud en el trabajo son factibles, o si no son factibles y proponen alguna otra solución. Entonces no sería juez y parte, porque es un comité, es un órgano constituido por varias personas en las cuales van a evaluar y tomar las decisiones. Y no es que estas decisiones se toman y no van a ser cumplidas. Estas decisiones se tienen que plasmar en un libro de actas, la cual va a estar firmada tanto por la parte de la parte empleadora y los representantes de la parte trabajadora. Y no es de que me diga, ya, pero Karina, ¿y qué pasa si quedamos una cosa en la reunión y luego me sorprenden cuando vienen a fiscalizarnos, ven el libro de actas y son otras cosas que nosotros no hemos acordado? Justamente también la norma nos dice que posterior a la reunión y posterior a que se elabore el acta, esta acta tiene que estar difundida a los representantes, pues, del comité para que se aseguren que efectivamente todos los acuerdos que han tomado en la reunión se han plasmado en el libro de actas. Siguiente pregunta. ¿Se puede implementar en 2 años el SGSCT en las municipalidades, ya que no cuentan con medios económicos, teniendo en cuenta que no cuentan con sillas ergonómicas, ya que eso tiene un costo elevado? Uy, ahí sí está un poquito, se falla un poquito y va a dificultar el realizar una implementación del sistema de gestión de seguridad cuando no se cuenta con los recursos económicos. ¿Por qué? Porque el hecho de implementar un sistema de gestión nos dice que vamos a invertir. No es gastar, es invertir. La inversión tiene un retorno, pues, y este retorno va a ser que no se tenga accidentes, la disminución de personas con probabilidad de que adquieran unas enfermedades ocupacionales. Y lo que siempre digo, pues también, no es únicamente de decir o excusarnos, porque no hay dinero, no hacemos. El dinero nos podrá limitar en ciertas actividades, en ciertas cosas, como lo mencionan en una silla ergonómica, pero también podemos hacer y avanzar algunas actividades que están a la mano de los trabajadores y que lo pueden realizar. Y un claro ejemplo es, pues, estas capacitaciones. Si tienen la predisposición a implementar su sistema de gestión, hay capacitaciones virtuales de manera gratuita, y la cual va a ayudar también a la implementación de este sistema de gestión, porque en gran parte el éxito de un sistema de gestión es que los trabajadores tengan la predisposición. Y por otra parte, pues la alta gerencia que brinde los recursos también. Perfecto. Siguiente pregunta es, para la elección de un supervisor de seguridad, ¿es el mismo paso para elegir el comité? Así es, sí, es el mismo paso, los mismos pasos que nos estipula la normativa y que hemos visto van a ser tanto para la elección del comité o para la elección del supervisor. La diferencia va a ser el número, pues. Perfecto. Y continuamos con la última pregunta. ¿Es cierto que la conformación del comité de coordinación se realiza igual que el comité de seguridad, o sea, según cantidad de obreros para el sector construcción, y es implementado solo para subcontratas diferentes dentro de una obra? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Perfecto. ¿Es cierto que la conformación del comité de coordinación se realiza igual que el comité de seguridad, o sea, según cantidad de obreros para el sector construcción, y es implementado solo para subcontratas diferente dentro de una obra? Bien, esto lo comentamos hace un momento. En realidad, el alcance para implementar o conformar un comité, o también el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, por obras o por proyectos distintas, es el mismo.
es el mismo proceso que se va a seguir y pues las funciones también son las mismas. La única diferencia es que estos subcomités por obras o supervisores que están por obras van a hacer las coordinaciones directas y van a apoyarse en cuanto a las funciones con el comité central de la empresa. Perfecto. Nos llegan unas cuantas preguntas más, ingeniera. ¿Ya? ¿Qué hacer si no hay trabajadores que quieran ser miembros del comité? Bueno, lo que generalmente recomiendo, porque muchas veces pasa que el personal cuando recién vamos a implementar este sistema de gestión en cuanto al comité, se asusta y piensan que es algo negativo, que les va a quitar tiempo. Primero se les explica los beneficios que van a tener. ¿Qué beneficios van a tener? Pues al ser miembros del comité, van a ser capacitados, van a ser los líderes, los representantes de los trabajadores, quienes van a dar sus sugerencias para cuidar a sus trabajadores. Hay que tratar de motivarlos. Eso es algo muy bueno para que ellos mismos digan, no, yo sí quiero ser esa persona, quiero ser un líder, quiero velar por el bienestar, por la salud de mis compañeros y quiero capacitarme, quiero especializarme. Y generalmente también lo que funciona es decirle, mira, si a ti te capacitan, porque el hecho de ser miembro del comité te van a capacitar más. Entonces va a aumentar tus competencias también laborales. Entonces, por ahí podemos utilizar una que otra metodología para poderle concientizar. Perfecto. Un negocio familiar, persona natural, con RUS, ¿se puede elegir al se debería elegir al supervisor de seguridad o el dueño puede asumir esa responsabilidad? Claro. Sí, si se tiene solamente uno o dos trabajadores, pues no queda de otra. Más bien, ¿te parece si ahí cortamos las preguntas y pasamos Sí. a tu intermedio, que tenías que hablar un speech, Sí, y luego continuamos? perfecto. Mientras tanto, mientras la ingeniera se va parando para la segunda parte, por favor, recordarle a todos que antes de continuar tenemos la certificación, que este es el primer módulo para parte de este programa de cursos gratuitos. La inversión por los 3 cursos es de 75 soles. Además de contar con los beneficios de acceder a los materiales y a los videos, tenemos también la modalidad por cada curso individual, que es 30 soles, en caso que solamente quisieran acceder a este módulo, y se les estará dejando mediante el chat los links de WhatsApp o nos pueden contactar mediante la fanpage de BC Team. Contamos con promociones, así que no duden en preguntarlo. Ahora sí le doy pase, ingeniera, para que pueda continuar con su exposición. Perfecto. Bien, y posterior a este breve intermedio que hemos tenido, y hemos desarrollado algunas preguntas, en las cuales unas cuantas nos hemos adelantado a los temas que vamos a tocar. Vamos a ver pues ahora la constitución e instalación del Comité de Seguridad. Hace un momento vimos la convocatoria a la instalación, entonces ahora vamos a ver cómo va a ser la constitución y la instalación propiamente dicha. Este es un acto que tiene que ser asentado en el libro de actas del comité y nos da incluso qué características o qué requisitos debe de contar el libro o esta acta para la constitución e instalación. Debe de tener, por ejemplo, el nombre del empleador, nombre y cargos también de los miembros titulares, suplentes. En el caso se contara con algún observador, también los datos correspondientes, la fecha, la hora y algunos otros datos que no nos solicitan, pero que tal vez nosotros creamos que son convenientes. Y esto pues nos especifica el artículo desde el 51 y el 53 del reglamento de la ley. ¿Y cómo vamos, o cómo ya una vez que elegimos a nuestro comité, ya hicimos la instalación, incluso cómo vamos a identificar? Y también cómo se va a realizar la asesoría a los miembros. Lo que nos dice la norma es que los miembros del comité o el supervisor
deben de poseer una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible que acredite su condición. Nos da otra vez como sugerencia de tener una tarjeta de identificación, pero si no podemos dar la tarjeta de identificación o tal vez encontramos algún otro distintivo que sea visible y el cual pues le va a identificar que él es miembro del comité o es el supervisor, en buena hora. En muchos casos se les brinda un chaleco reflectivo de otro color o que esté estampado, pues, miembro del comité o supervisor de seguridad, que es un medio distintivo también. Entonces, eso queda a criterio de la organización. Y también es importante saber que el comité o el supervisor pueden solicitar a la autoridad competente la información y asesoría técnica necesaria para cumplir sus fines y resolver los problemas relacionados en prevención de riesgo. ¿Qué quiere decir? Si los miembros del comité no se sienten con los conocimientos en cuanto a la materia de seguridad y que les va a ayudar a desempeñar sus funciones, ellos están en todo el derecho y potestad de solicitar a la gerencia general o a la autoridad correspondiente que se les brinde asesoría técnica para que puedan cumplir sus funciones. Y pues ya aquí evaluará el empleador si de repente se les contrata un asesor o se les contrata a una persona que se les pueda capacitar. Y esto está fijado en el artículo 55 y también el 60 del reglamento de la ley. Y justamente lo que me estaban preguntando hace un momento, ¿no? ¿Cuándo es el mandato? ¿Cuánto tiempo tienen para ejercer las funciones del comité? ¿Y cuándo se va a vacar a los miembros del comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo? El mandato considera los siguientes plazos. Para los representantes de los trabajadores o del supervisor es mínimo 1 año y máximo 2 años. Pero para los representantes del empleador, quienes son designados por el mismo empleador, lo determina el empleador. Si el empleador quiere que Juanito, que es el jefe del SIG o el jefe de seguridad, sea un representante por la parte empleadora, así tenga 3, 4 años desempeñando la misma función, no habría problema, porque esto lo determina el empleador, a diferencia de los representantes de los trabajadores. Estos sí tienen que cambiar máximo 2 años. Y ahora pasamos a ver el otro tema que hace un momento también estaban preguntando acerca de la vacancia de los miembros representantes de los trabajadores o también miembros de los representantes de la parte empleadora. ¿Cuándo van a vacar sus puestos? Primero, cuando es el vencimiento al plazo ejercido para el cargo, que puede ser entre 1 año o 2 años, según se haya estipulado. La siguiente, una inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas en el lapso de su vigencia. Y también si tienen alguna enfermedad física o mental que les va a inhabilitar para ejercer este cargo correctamente, también van a vacar su puesto. Y por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral, como hace un momento me comentaron, tal vez renunció un representante de los trabajadores, pero ante estos actos de vacancia lo que va a hacer es subir de manera automática el suplente que estaba o se quedó en la parte inferior con el número máximo de votos, en el caso de las vacancias. Y también vamos a ver las capacitaciones, la licencia y la protección contra el despido incausado a los miembros del comité o al supervisor. Los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo nos piden pues que sean capacitados. Y unas capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién va a ser el responsable de gestionar estas capacitaciones? Pues el empleador. Dentro de la jornada laboral, tiene que ser sí o sí, dentro de su horario de jornada laboral. Y adicionalmente también a las referidas en el inciso B, que es del artículo 35 de la ley. Y este párrafo que hemos leído corresponde al artículo 66 del reglamento de la ley. Y también lo que nos dice es que los miembros del comité o el supervisor gozan de, primero, la licencia con goce de haber con 30 días naturales por año calendario.
previa autorización del comité para la realización de sus funciones. Esto no es de que yo soy miembro del comité y que en el comité me dicen que tengo que tener un goce de haber de 30 días naturales. Es como si me dieran unas vacaciones extras. Entonces pido mis 30 días de goce de haber y me voy a mi casa. No, eso no es. Estos 30 días que te dan durante el año son para realizar las funciones correspondientes en cuanto al comité, que puede ser las reuniones, las concientizaciones a los trabajadores. De repente estos 30 días acumulados en todo el año también se puede emplear para recopilar las sugerencias de los demás trabajadores o los puntos de vista que luego se van a exponer en las reuniones ordinarias o extraordinarias. Entonces, a esto se refiere esos 30 días, no es de que 30 días, entonces me conviene ser pues miembro del comité porque así 30 días los pido y me voy a mi casa a descansar porque son como vacaciones. A eso no hace referencia. Hay que tenerlo en claro también. Y también la norma nos da una protección contra el despido incausado, lo cual opera desde que se produzca la convocatoria a las elecciones y dura hasta 6 meses después del ejercicio de la función que tenga. Esto es como un respaldo para que los representantes o los miembros del comité se sientan seguros de brindar sus puntos de vista en cuanto a seguridad y no tengan temor a alguna represalia o que él es el miembro del comité, es el representante de los trabajadores y siempre está que insiste en que compremos sillas ergonómicas porque sus compañeros del área administrativa están con dolores musculoesqueléticos, están con algunos problemas, está que insiste, entonces tanto me está hostigando que ya le voy a despedir y que deje el cargo de representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad. Justamente para esto está la protección contra el despido incausado, que dura desde la convocatoria a las elecciones hasta 6 meses después de haber ejercido su función como miembro o representante de los trabajadores ante el comité. Funciones del comité o del supervisor de seguridad, lo que me estaban consultando hace un momento y lo hemos contemplado. Primera función es conocer los documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los precedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tienen que saber ustedes qué documentos son necesarios para que puedan cumplir sus funciones. Y pues ya hemos visto que un documento muy importante es la ley, es el reglamento de la ley, porque aquí nos dicen específicamente cuáles van a ser sus funciones. Entonces, de aquí creo que arrancaríamos y también es necesario pedir toda la documentación o algunas evidencias del sistema de gestión que se ha tenido de la organización. Otra de las funciones es aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. Ojo que este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo va a ser para empresas que tengan 20 o más trabajadores. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Lo tienen que revisar y aprobar. En el cual, pues en este programa de seguridad y salud en el trabajo va a contemplar todas las actividades que se van a desarrollar a fin de tener un ambiente laboral seguro, saludable, que evite accidentes, incidentes y el desarrollo de enfermedades ocupacionales. Otra función es conocer y aprobar la programación anual de servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo aplique? Cuando el servicio de seguridad sea terciarizado, el comité va a tener que conocer este programa y aprobarlo. Pero cuando es asumido por la misma organización, ya no tendría que aprobar la programación anual del servicio, pero sí aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. También tiene que participar en la elaboración y aprobación, puestas en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de seguridad y salud en el trabajo. O sea, en todas las actividades que se están contemplando dentro de la organización para gestionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tienen que tener una participación, tanto en la elaboración, aprobación y también en la ejecución o puesta en práctica. Así también van a tener que aprobar el plan anual de capacitaciones de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. Y no únicamente aprobar,
sino van a tener que hacer seguimiento de manera mensual. O sea, en sus reuniones ordinarias van a tener que verificar el plan anual de capacitaciones contempla que en este mes debieron de darse 4 capacitaciones y en nuestra reunión de comité vamos a revisar si efectivamente se dieron las capacitaciones. Y no es únicamente si se dieron o no. Primero verificamos si se han dado y después vamos a verificar el alcance. Si se han dado estas capacitaciones a los 20 trabajadores que se había proyectado o de repente solo se dio a 5. Entonces, eso es hacer seguimiento al plan anual de capacitaciones. Y lo cual también es una función del comité o del supervisor de seguridad. Así también es muy importante que verifiquen el cumplimiento de sus recomendaciones para evitar la repetición, de algunos accidentes que ocurriera y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. Deben de hacer también recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y velar que se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. ¿Esto qué nos dice? Que en las reuniones van a tener que hacer recomendaciones a favor de la seguridad y la salud de los trabajadores. Y una vez que se hacen las recomendaciones, se discute y por consenso se ve qué actividades o qué acciones van a tomar para dar cumplimiento. Y en el caso, pues, de que se tomen algunas acciones, el comité tiene que velar que se cumplan los acuerdos que se han tomado en las actas. Tienen que hacer seguimiento. También tienen que analizar y emitir informes de las estadísticas de accidentes, incidentes, los cuales tienen que ser actualizados con la unidad de seguridad y salud en el trabajo de la empresa por parte del empleador, que puede ser de repente un área en la organización o también que posiblemente lo hayan terciarizado en otra empresa. También es una función que colaboren con los servicios médicos y de primeros auxilios. Obviamente, para desempeñar esta función tienen que estar capacitados al respecto, porque si no, ¿cómo van a colaborar con estos servicios médicos y de primeros auxilios si no saben nada con respecto a primeros auxilios? Entonces, primero tienen que ser capacitados para luego colaborar con ese requisito pues, que nos pide la norma. Además, tienen que supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo en el caso que lo hayan terciarizado la gestión de seguridad y salud en el trabajo y también la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. Tienen que estar constantemente vigilando, tienen que estar supervisando. En el caso que se haya terciarizado el servicio, pues, cómo se está desarrollando y asesorar al empleador si les parece que se está llevando de una manera correcta el asesoramiento o la terciarización del sistema de gestión o en el caso encuentre algunas deficiencias. Otra de sus funciones es promover que todos los nuevos trabajadores que se incluyan en la empresa reciban la formación, instrucción y orientación sobre la prevención de riesgos, o lo que generalmente se le denomina la inducción. Es su función. Tienen que, en sus reuniones mensuales, pongo un ejemplo, cómo desempeñan esta función o cómo evidencian que están cumpliendo esta función. En las reuniones mensuales hacen un análisis de cuánto personal nuevo ha ingresado a la empresa y solicitan, pues, o verifican la evidencia que este personal haya recibido la capacitación y la orientación sobre los riesgos que van a estar expuestos en su trabajo. Y esto puede ser a través de la inducción, del formato de inducción o también procesos de inducción. Otra función es vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad, así como el reglamento interno. Vigilar el cumplimiento de la legislación. Pero, ¿y cómo voy a vigilar el cumplimiento de la legislación como miembros del comité si no sé la legislación? Por eso aquí también es muy importante capacitarlos a los miembros del comité. Los miembros del comité, tanto la parte
los representantes de los empleadores como los representantes de la parte trabajadora tienen que saber cuál es la legislación vigente en cuanto a seguridad y ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Pero para verificar hay que conocer. ¿Y cómo conocemos? Mediante las capacitaciones. También tienen que asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, las instrucciones, las especificaciones, las técnicas y algunos otros materiales que tienen que ver o son relativos con la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. O sea, los miembros del comité van a ser los que nos ayuden a concientizar a los mismos trabajadores en el cumplimiento de las normas, de los estándares, procedimientos de seguridad que adopte la empresa. Y esto es genial. ¿Por qué? Porque los mismos trabajadores van a elegir, van a seleccionar a sus representantes. Entonces, si ellos los eligen, va a haber una probabilidad más alta en que ellos lo vean como unos líderes y al momento de ejercer sus funciones, pues tengan un mayor grado de influencia entre sus propios compañeros, porque ellos mismos los eligen, entonces ya los están seleccionando como una referencia. Y qué mejor que estas personas elegidas por los propios trabajadores se encarguen de velar pues que sus compañeros están cumpliendo las funciones, que están respetando los estándares, los procedimientos de seguridad. También es importante como miembros del comité que promuevan el compromiso y la colaboración de los participantes, de los trabajadores en la prevención de riesgos. Promover la participación y el compromiso de los demás trabajadores en cuanto a seguridad. Y eso lo pueden hacer mediante la comunicación, mediante capacitaciones, mediante concursos, simulacros, mediante muchas actividades en las cuales se va a promover pues el compromiso y la colaboración de los mismos trabajadores. Y eso es lo que también llamamos la concientización. Los van a concientizar mediante distintas actividades. ¿Y quiénes lo van a realizar? Pues los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y lo que también es algo muy importante es que los miembros tienen que realizar inspecciones. Inspecciones tanto en las áreas administrativas, operativas, en las instalaciones, tal vez de maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. O sea, los mismos miembros del comité van a tener que ir y realizar inspecciones a las áreas administrativas, operativas, a los equipos, con la finalidad de detectar de repente actos o condiciones subestándar que posiblemente puedan desencadenar en un incidente y un accidente. ¿Para qué? Para tomar las acciones correspondientes y evitar algunos daños. Y otra función del comité es investigar las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Y nuevamente vamos. ¿Cómo van a investigar las causas de los incidentes y accidentes si no saben de investigación? Entonces hay que capacitarles también. Y justamente dentro de este programa de las capacitaciones hemos incluido el sistema de gestión de seguridad y también la investigación de incidentes y accidentes laborales. ¿Por qué? Porque estas son dos ramas fundamentales que los miembros del comité tienen que conocer, tienen que saber, porque van a intervenir directamente. Otra función es reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información. ¿Qué es lo que va a tener que reportar y cuándo lo va a tener que reportar? Si ocurrió algún accidente mortal o un incidente peligroso, tienen que reportarla de manera inmediata. ¿A quién? A la máxima autoridad del empleador, ya sea el gerente general, el CEO, el dueño. Y la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurridos, tienen que reportarlo. ¿Qué más va a reportar? Va a reportar las estadísticas de manera trimestral de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Es la obligación del comité o del supervisor. Y las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen que reportarlo. Y generalmente estos son los puntos en los que se observan ante la auditoría de un comité, porque el comité muchas veces es cierto, se sigue todo el proceso que especifica la normativa para las elecciones, también realizan sus
sus reuniones ordinarias, tienen sus actas todo al día, hacen seguimientos a sus acuerdos, pero lamentablemente muchas veces se olvidan pues de hacer estos reportes y guardar evidencias ante una auditoría. Entonces hay que tomar nota y empezar a guardar evidencia y hacerlo también. Otras funciones del comité es que tiene que llevar el libro de actas, el control del cumplimiento de los acuerdos. Si acordamos que vamos a hacer capacitaciones o concientizaciones en tal tema, hay que hacer seguimiento y tiene que estar estipulado en el libro de actas. También tienen que reunirse mensualmente de forma ordinaria y también de forma extraordinaria cuando ocurre algún accidente o que revistan la gravedad o cuando crean los miembros del comité que es necesario reunirnos para tratar un tema muy importante, convocan a una reunión extraordinaria. Entonces, las reuniones como mínimo una vez al mes. Y esto que me estaban preguntando hace un momento, ya para finalizar la capacitación, y cómo nosotros vamos a gestionar o cómo vamos a ver las obligaciones del comité si ahora el contexto ha cambiado porque ya no estamos realizando trabajos muchos de manera presencial por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en todo centro laboral, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, cuando se terceriza, o quienes hagan de sus veces, que puede ser también el mismo supervisor, el ingeniero, el jefe de seguridad, que puede contar la empresa, va a tener que elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. ¿Y quién lo va a aprobar? Lo va a aprobar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el empleador con 20 o más trabajadores, corresponde al comité. Y para empresas que tienen menos de 20 trabajadores, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién va a supervisar que este plan de vigilancia, prevención y control frente al COVID se cumpla correctamente? Va a ser el comité de seguridad o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y pues el plan se realiza en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. ¿Cómo va a ser el proceso de elecciones para un comité o del supervisor en la actual situación que estamos viviendo de pandemia? Lo primero, se va a tener que organizar el proceso. Y esta organización del proceso puede ser, pues, lo ideal en el caso que existan organizaciones sindicales, van a ser ellos los encargados. Pero cuando no cuente la organización, van a ser los empleadores los responsables de asegurar todo este proceso. Se organiza el proceso, el cual puede ser de manera virtual, la primera opción. O sea, vamos a tener que dar prioridad a la manera virtual, siempre que se garantice la participación de los trabajadores y pertenencia del proceso. Si nosotros podemos garantizar que todos nuestros trabajadores van a participar y que va a ser un proceso transparente, vamos por la modalidad virtual. Y en el caso que no podamos, vamos a ir por la modalidad presencial o mixta. Presencial o mixta quiere decir las personas que de repente están laborando de manera física van a participar directamente con su voto físico y quienes no pueden hacerlo de manera virtual. Pero esto lo vamos a realizar siempre y cuando se adopten las medidas de bioseguridad establecidas por el MINSA y referidas a prevenir el contagio de la COVID-19. Y esto pues tiene que ver que el ambiente sea un ambiente amplio, que entre bastante flujo de aire, que guarden el distanciamiento establecido, que cuenten con un lugar para el lavado de manos, para la desinfección, entre otros requisitos que nos piden pues el MINSA. Entonces, si no podemos en la primera modalidad, vamos a optar por la segunda modalidad. Y si no existe un comité o supervisor, ¿y qué pasa si no existe un comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Lo que me decían, ¿no? Hace un momento. Se tiene que realizar el proceso mediante la modalidad que corresponda, respetando las prioridades de las elecciones. Y es lo que me decían hace un momento. Karina, no tengo comité ni tengo supervisor de seguridad y ya vamos a iniciar la obra y nos piden nuestro
nuestro plan de vigilancia, nos piden este documento que es el plan de vigilancia, prevención y control del COVID. ¿Y cómo lo voy a realizar o cómo lo van a aprobar el comité si todavía no tengo comité? Y aquí nos está bien claro la respuesta, ¿no? Nosotros no contamos con un comité supervisor, tenemos que realizar primero el proceso de selección, el cual podemos o tenemos que agotar la primera opción que sea de manera virtual, siempre que se garantice la participación de los trabajadores y transparencia. Y si no podemos garantizar esto, vamos a ir a la modalidad presencial o mixta. Si ya existe algún comité o el supervisor de seguridad, ya tenemos, pero de no ser posible de optar por una de estas modalidades para las elecciones, el mandato de los representantes de los trabajadores ante el comité o del supervisor se prorroga automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria, el cual es un decreto, es el artículo 9 del decreto legislativo. Karina, ¿qué pasó? Ya venció los 2 años establecidos para sus funciones de los miembros del comité y me es imposible realizar las elecciones de manera virtual o de manera mixta. Entonces hay una prórroga hasta que culmine el estado de emergencia sanitaria. Eso es lo que corresponde. Y ahora sí, vamos a las dudas. De repente alguna duda, algo que no ha quedado claro para poder resolverlas. Sí, ingeniera, han llegado varias preguntas a lo largo de su exposición. Y empezamos con la primera que dice, para las capacitaciones al personal, ¿se debe contratar profesionales especialistas o lo puede ser el encargado de SOMA? Lo ideal es que sean especialistas. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ya se le denomina un especialista, pues es porque tiene experiencia y tiene ciertos estudios, de repente, que, con amplias horas, en el cual se han sido formado y ha sido capacitado en estos temas correspondientes. Entonces, esto le va a permitir que resuelva cualquier duda que tengan los trabajadores y les pueda orientar, no únicamente a los representantes de la parte trabajadora, sino también a los representantes de la parte empleadora, porque el hecho de que sean personal de confianza no quiere decir que quedan excluidos de las capacitaciones. Entonces siempre hay que buscar el personal idóneo. Siguiente pregunta. Claro. Si una empresa cuenta con varios proyectos en diferentes lugares, ¿es necesario contar con subcomités o supervisor de seguridad y salud del trabajo en esos lugares? Si estamos hablando de obras o proyectos en construcción civil, sí. ¿Por qué? Porque está normado en el Decreto Supremo 011, el cual es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para construcción civil. La siguiente pregunta. Si el mandato de un integrante del comité coincide con el término de su contrato, ¿este deja de elaborar? Ya, acuérdense que hay una protección incausada de los miembros o del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero esto pues es incausado, o sea que de repente sea un despido en el cual no haya fundamentos necesarios, pero si tal vez los haya porque de repente tienen un contrato a tiempo determinado donde únicamente se requiere su servicio hasta tal tiempo y hasta justo esa fecha coincide que culmina su periodo de mandato, pues no tendría que ser algún despido incausado. Bueno, nos llega un comentario que nos dice, la protección contra el despido incautado, siendo realistas, no siempre se da, ya que hay muchas formas de cómo imitar, hostigar, aburrir, etc., por parte del empleador o incluso por parte del sindicato. Así es, lamentablemente sí, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, cuando ya ocurre un despido incausado y hay evidencias, ya proceden a un trámite legal donde se evidencia justamente el hecho de que ha sido incausado y se emiten todos los medios probatorios y ya es un término o es un trámite ya más legal. Claro. A veces, otro comentario, a veces el miembro del comité está solo, como se dice, y nadie lo apoya. El empleador todo,
toma una decisión contra sus derechos. ¿Qué hacer en ese caso? Cuando el empleador no quiere apoyar o no tiene la predisposición para apoyar a los miembros del comité y los miembros del comité están con toda la predisposición para mejorar el ambiente laboral en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, lo que sugiere es tratar de solucionar los problemas netamente en casa, que es tratar de conversar, invitar al empleador a una reunión, hacer un documento, hacerlo llegar de manera física. Y en el caso que, pese a estas acciones, haga caso omiso, pues se puede recurrir, porque también es un derecho, ¿no? Que el propio comité solicite a los entes fiscalizadores o inspectivos como la SUNAFIN, solicite una fiscalización pues a la empresa. Y creo que si sabes esto, el empleador lo pensaría 2 veces en no apoyar, porque si viene una fiscalización, esta está sujeta a sanciones, a multas, las cuales no son pocas. Veamos, a ver, la siguiente pregunta, nos viene en partes, veamos, dice, si el servicio de supervisor es propio, ¿el comité no puede supervisarlo? ¿Me puede indicar dónde dice eso en los artículos? Sí, nos dice justamente, mira, ahorita te voy a indicar aquí el artículo, porque exactamente no recuerdo, pero sí nos dice que tiene, una de sus funciones es que tiene que supervisar a todos los miembros al servicio de seguridad y salud en el trabajo, o a quienes hagan de funciones, ¿no? Claro. Para que estaba constitución intermedia o convocatoria de instalación, elecciones de los representantes, pero sí nos solicitan, porque esto es una de sus funciones, que tienen que inspeccionar. Tienen que inspeccionar los servicios de seguridad o quienes haga de sus veces. Y en ese quienes haga de sus veces es lo que corresponde ya netamente al supervisor, al ingeniero o al área. Ya, pero a ver, me parece sí haberlo visto. En el caso que no lo encontramos, les estaría pasando por interno el artículo en específico. Claro, está bien. A ver, ya, a ver, siguiente. Perfecto, a ver, ¿cómo el comité realiza inspecciones si solo se están realizando trabajos de manera remota? ¿Alguna recomendación? Claro, si solamente están trabajando de manera remota, mira, para realizar un trabajo de manera remota, el comité aún puede hacer las inspecciones. Las inspecciones obviamente no van a ser de manera física o presencial, pero pueden hacerse de manera virtual. De repente una videollamada a los compañeros, a ver cuáles son los medios en los cuales se están realizando los trabajos, porque los trabajos de manera virtual implican el uso de un ordenador. Y el uso de un ordenador implica pues contar con las condiciones adecuadas, tener un escritorio, que la altura de la pantalla del ordenador se encuentre en la misma dirección y en el mismo tamaño de la vista del trabajador. También de repente consultarle, hacerles unas preguntas sobre si han recibido, si tienen las capacitaciones sobre ergonomía, porque eso está incluyendo, y revisar también justamente el plan de capacitaciones se han incluido, de repente lo dieron en enero, pero tienen que reforzarlo porque actualmente está que se prioriza porque los trabajos se están haciendo de manera remota. Entonces, se pueden hacer inspecciones, no de manera presencial, pero sí de manera virtual a través de videollamadas. Perfecto. Dice, ¿cuánto tiempo se puede esperar para levantar una observación que requiere inversión? Por ejemplo, la compra de EPP. La compra de EPPs. Sí, EPP. De equipo de protección personal. Sí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo, en realidad, lo ideal es que sea de inmediato según el nivel de riesgo que tenga. Si es un riesgo
muy alto, se paraliza el trabajo y no se va a continuar hasta que no se solucione o disminuya el nivel de riesgo. Y los que sí podrían esperar un poquito más de tiempo son las observaciones, que el nivel de riesgo o las consecuencias no sean tan fuertes, tan graves, o la severidad sea tan alta. Esto sería lo ideal, pero siempre también lo que recomiendo es que dejen constancias. Si ustedes ya hicieron inspecciones o están dando recomendaciones, hay que dejar esas constancias que ustedes están ejerciendo sus funciones y están solicitando al responsable. Y si por ahí el responsable no brinda los recursos, hay que hacerle un recordatorio. Y si continuamos en eso y posiblemente ocurra algún accidente que puede ser grave o mortal, nosotros tenemos las constancias pues que se ha estado solicitando, se ha hecho seguimiento y que lamentablemente no se hizo, pero ya escapó de las manos para los miembros del comité. Bien, nos llega una pregunta, de repente como recordatorio, dice, una pequeña empresa que hace muebles de melamina con 2 trabajadores en el régimen especial, ¿debe tener su supervisor de seguridad o el mismo empleador asume esa función, considerando que usa máquinas de corte entre todos? En realidad la ley y el reglamento de la ley nos aplica para todos los sectores económicos, independientemente del número de trabajadores que tengamos. Entonces sí debería de tener. Y si son pues 2 personas que están trabajando, si los 2 son personas de confianza, normal, no habría problema en realizar pues las elecciones. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta ¿es necesario hacer una reunión o sería una falta el no realizar una reunión de comité cuando éste se disuelve por término de contrato por la mayoría de miembros? Uy. Bueno, en el caso que se disuelve el comité o culmina su función, culmina pues, o dan vacancia, eso sería lo correcto, han vacado los puestos porque han disuelto sus términos, ya culminó el contrato. En el caso que tengan pues miembros suplentes, estos son los que asumirían y continuarían con este proceso del comité de las reuniones. Y en el caso que también los miembros suplentes también hayan sido despedidos o culminó su trabajo, se debería proceder pues a realizar una nueva convocatoria y las elecciones. Ya vamos llegando al final de la ronda de preguntas. ¿Es posible manejar firmas digitales en las actas para validar la asistencia en las reuniones por parte de los miembros del comité? Claro, claro, sí, y esa es la manera como se está realizando actualmente por la pandemia, que ya que no se pueden realizar de manera presencial, pero siempre y cuando guardando las evidencias respectivas que efectivamente están participando los miembros del comité en dichas reuniones ordinarias o extraordinarias. Perfecto, ingeniera. Llegamos a la pregunta final. ¿Cómo se interpretaría el artículo 41? El comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley y en el presente reglamento no están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud. Ya. Bueno, lo que nos dice prácticamente ese artículo es que el comité está orientado al bienestar, a la prevención, a buscar soluciones, a dar ideas o sugerencias para la mejora del sistema de gestión en cuanto a seguridad y salud ocupacional, y no a otras funciones que estén totalmente desligadas a estas, porque muchas veces ocurre que se forma el comité y empiezan a exigir o a solicitar el aumento de sueldos, a solicitar más descansos, menos tiempos de trabajo, que no lo relacionan directamente con salud ocupacional o con la seguridad de los trabajadores, sino dan otro giro o empiezan incluso a velar por sus intereses propios. Eso es a lo que hace referencia este artículo. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias por su exposición. Creo que por el momento ya no hay más preguntas, ha quedado todo claro. Agradecemos su participación a todos los asistentes. Asimismo, antes de retirarnos, hacemos el llamado para que prendan sus cámaras para tomar la foto correspondiente y recordarles que el día de mañana, a la misma hora, a las 6:30,
tenemos el segundo módulo donde se abordará el tema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier duda o consulta pendiente sobre este módulo, no dude en comunicarse con nosotros a través de la fanpage o de los números que se han dejado a través del chat y estaremos atentos todos los asesores a responder cualquier duda. Perfecto, gracias. A ver si se animan a aprender su